¿Quieres saber algo que nunca nadie te ha confesado? Estás atrapado. Sí, tú estás atrapado en una cárcel que tú mismo construyes, ladrillo a ladrillo, con cada decisión tomada pensando en lo que otros podrían decir, con cada acción que dejaste de hacer por miedo a fallar, con cada sonrisa fingida que esconde tu verdadero deseo de gritar. ¿Sientes esa opresión en el pecho? No es ansiedad, no es estrés, es el peso insoportable de una vida vivida para los demás. Una vida diseñada para agradar a espectadores que ni siquiera pagan entrada por verte actuar. ¿Sabes qué es lo más cruel? Nadie te pidió que hicieras ese sacrificio. Nadie te pidió que entregaras tu libertad, tu esencia, tu autenticidad. Pero tú lo hiciste voluntariamente. Te encadenaste a las expectativas ajenas, vendiendo tu identidad a cambio de aplausos efímeros, de aprobación momentánea. Y ahora que miras hacia adentro, ¿qué queda de ti? ¿Qué parte es auténticamente tuya y qué parte fue moldeada por el miedo, por la inseguridad, por la necesidad enfermiza de encajar? Te hicieron creer que el control era la clave. Te vendieron la ilusión de que, si lograbas manejar cada aspecto de tu vida, todo saldría bien, todo sería perfecto. ¿Quieres saber la verdad que nadie se atreve a decirte? El control absoluto es una mentira, una trampa mental diseñada para mantenerte ocupado, distraído, desconectado de lo que realmente importa. Cuanto más te obsesionas con tener el control, más te deslizas hacia la ansiedad, hacia la desesperación silenciosa, hacia una vida que nunca terminas de vivir, porque siempre estás ocupado preparándote para algo que jamás llega. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes ese vacío inexplicable a pesar de tenerlo aparentemente todo? Es porque lo que tienes no es realmente tuyo. Tu éxito, tus relaciones, incluso tus pensamientos están contaminados por la preocupación constante sobre cómo serán percibidos por otros. Y mientras más buscas la validación externa, más te alejas de tu centro, de esa esencia verdadera que alguna vez supiste reconocer, pero que ahora apenas recuerdas. Michel de Montaigne, desde su silenciosa torre del siglo X, veía claramente lo que hoy tú no quieres aceptar, que el desapego no es indiferencia, sino la única vía hacia la verdadera libertad. Él entendió que vivimos atrapados no por las circunstancias externas, sino por nuestro intento enfermizo de controlar lo incontrolable, por nuestra obsesión por gustar, por encajar, por evitar la crítica a toda costa. Pero ¿y si te dijera que el desapego que tanto temes es justamente la llave que abre la puerta a tu libertad? ¿Qué sucedería si por un instante te atrevieras a soltar esa cuerda que sostienes con tanta fuerza? Esa cuerda que cree que te salva, pero que en realidad te está asfixiando lentamente. Porque aquí está la paradoja. Mientras más intentas controlar, menos control tienes realmente. Mientras más buscas agradar, menos auténtico eres. Y mientras más te resistes al cambio, más fuerte te golpea cuando inevitablemente llega. El mundo no funciona bajo tu control. Y nunca lo haré. Aceptar eso no es debilidad, es sabiduría. La vida, en su caos y en su imprevisibilidad, te exige algo muy sencillo pero aterrador. Soltar. Soltar tu necesidad de aprobación. Soltar tu miedo a fallar. Soltar esa identidad falsa que has creado para protegerte del juicio ajeno. Imagina por un segundo lo que pasaría si dejaras de preocuparte tanto por la opinión de los demás. ¿Quién serías sin ese miedo constante? ¿Qué harías si supieras que nadie te juzgará jamás? Esa persona que ves en tu mente ahora mismo, esa versión de ti mismo que vive sin cadenas mentales, es quien realmente eres. Pero hay algo más oscuro, algo más profundo detrás de esta realidad incómoda. Y es que temes soltar el control porque, en el fondo, no sabes quién eres sin esas cadenas. Tienes miedo de descubrir que tu identidad ha estado tan diluida, tan mezclada con lo externo, que al soltar todo eso quizás no quede nada. Pero aquí está la verdad liberada y brutal que Montaigne, desde su torre, vio hace siglos. Al desprenderte de lo que no eres, por primera vez puedes ver claramente lo que sí eres.
La libertad que buscas está justo al otro lado del miedo que ahora mismo te paraliza. No está en un libro de autoayuda, ni en un consejo motivacional, ni en ningún secreto místico. Está aquí, en este instante preciso, esperando que tengas el valor suficiente para mirar de frente a tu vida y decir: ya no necesito que nadie apruebe lo que hago. Ya no necesito controlar lo impredecible. Ya no necesito fingir quién no soy. Ahora dime, ¿estás preparado para soltar? ¿O vas a seguir aferrado al control, sabiendo que cada día que pasa te alejas más de tu verdadera esencia? Esto es solo el comienzo de un viaje que quizás no quieras hacer, pero que necesitas desesperadamente. Y la decisión está únicamente en tus manos. ¿Vivirás atrapado en una jaula dorada construida por ti mismo? ¿O aceptarás el riesgo de saltar hacia lo desconocido, hacia una libertad que quizás te aterrorice, pero que finalmente te haga sentir vivo? Bienvenido a la filosofía del desapego, a la búsqueda de una libertad interior que cambiará absolutamente todo lo que creías saber sobre ti mismo. El camino es inquietante, pero te aseguro que lo único más aterrador que avanzar hacia esa libertad es permanecer exactamente donde estás ahora mismo. Te han convencido de que perseguir objetivos es lo más importante. Pero, ¿qué pasaría si descubrieras que la mayoría de esos objetivos nunca fueron realmente tuyos? Toda tu vida te has esforzado en subir escaleras que otros construyeron, sin cuestionar jamás si realmente querías llegar allí. Y ahora que estás tan arriba, ¿qué ves? ¿El panorama que soñabas? ¿O solo el reflejo distorsionado de lo que alguien más quería que fueras? Vivimos obsesionados con la idea del éxito, creyendo que alcanzar ciertas metas nos dará finalmente la paz. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué es exactamente el éxito? Y más importante aún, éxito según quién. Quizás ya hayas cumplido varios de esos objetivos que se suponían debían hacerte feliz. Estudiar lo adecuado, trabajar donde corresponde, relacionarte con las personas que convienen, y aún así sientes que falta algo. Esa sensación, esa cómoda verdad que te despierta en la noche, es la voz que ha ignorado demasiado tiempo. Tu esencia auténtica, exigiendo ser escuchada. Montaigne descubrió en su encierro voluntario, lejos del ruido del mundo, algo revelador y peligroso, que el éxito verdadero no se parece en absoluto al que te vendieron. No es una posición social, ni una acumulación de bienes, ni siquiera el reconocimiento ajeno. El éxito real, el que pocos se atreven a perseguir, es vivir plenamente alineado con tu propia naturaleza. Pero claro, para eso tienes que saber quién eres de verdad. Más allá de la máscara, más allá de las expectativas y de esa versión falsa tuya que presenta al mundo cada día. Te has acostumbrado tanto a fingir que ni siquiera notas el esfuerzo inmenso que haces diariamente por sostener una imagen que no te representa. Pero la mente es implacable. Aunque intente ignorarla, siempre habrá algo dentro de ti que se revela, algo que tarde o temprano rompa la fachada. ¿Quieres una verdad incómoda pero liberada? Mientras sigas escondiéndote detrás de personajes, jamás conocerás la tranquilidad verdadera. El estrés, la ansiedad y la sensación constante de vacío son simplemente la consecuencia lógica de una vida vivida para otros. Pero aquí viene lo complicado, y Montaigne lo tenía claro. La mayoría de las personas prefiere la seguridad de una vida incómoda antes que el riesgo de enfrentar la incertidumbre de ser ellos mismos. Prefieren seguir con una vida a medias, conformarse con migajas de felicidad, en lugar de enfrentar el riesgo de descubrir quiénes son realmente. ¿Y tú? ¿En qué grupo estás? ¿Eres de los que asumen el riesgo de encontrarse o de los que prefieren seguir cómodamente anestesiados por la rutina? Porque sí, la rutina es un anestésico muy efectivo. Te mantiene ocupado, distraído, atrapado en un círculo repetitivo que adormece poco a poco tu voluntad. Pero lo que no ves es que esa aparente seguridad tiene un precio altísimo, la pérdida total de tu libertad interior. Y la libertad, aunque muchos la confunden con hacer lo que quieran en cada momento, en realidad es otra cosa mucho más profunda. Libertad es tener la valentía de ser fiel a ti mismo, aunque eso implica desafiar expectativas, romper esquemas y, en ocasiones, decepcionar a quien más quieres. Quizás en este punto pienses,
¿Y si siendo auténtico pierdo todo lo que he conseguido hasta ahora? Y aquí es donde aparece otra paradoja. Si realmente necesitas fingir para mantener lo que tienes, entonces nunca fue tuyo desde el principio. Las relaciones verdaderas, los proyectos que realmente importan, los logros que valen la pena conservar, sobreviven perfectamente a la autenticidad. Al contrario, solo al ser auténtico descubres lo que verdaderamente importa y lo que simplemente estaba ocupando espacio. En realidad, tienes mucho menos que perder de lo que imaginas y mucho más que ganar de lo que crees. Pero claro, primero debes dar el salto, ese salto hacia lo desconocido, hacia una vida que no controlas totalmente, pero que al menos será tuya, de verdad. Y aquí vuelve la idea central de Montaigne, recordándonos que el desapego no implica abandonar lo que amas, sino comprender que solo desde la libertad absoluta puedes amar y construir de manera genuina. Todo lo que posees desde la ansiedad y desde el apego termina poseyéndote a ti. Aquí está el mensaje que nadie te cuenta. La mayoría vive con miedo a perder lo que tiene porque nunca se ha permitido descubrir qué ocurriría si lo pierde. Se aferran desesperadamente a relaciones, trabajos, identidades prefabricadas y, en ese afán, olvidan que la vida real comienza justo cuando dejas de aferrarte a lo que no te representa. Así que, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Seguirás viviendo por inercia, con miedo a descubrir quién eres? ¿O tendrás finalmente el valor suficiente para soltar lo conocido y lanzarte hacia esa incertidumbre que tanto te aterra, pero que guarda la posibilidad de descubrir algo mucho más valioso? ¿Quién estás realmente lejos del control, de la aprobación y del miedo? Este es el camino que Montaigne recorrió desde su torre silenciosa. Y es el mismo camino que ahora tienes delante de ti. ¿Te atreves a recorrerlo o te conformarás con seguir siendo un espectador de tu existencia? La respuesta solo la tienes tú. Siguiendo esa línea, podemos explorar cómo el acto de contar historias no solo es un vehículo para transmitir conocimiento o emociones, sino también un espejo profundo de nuestra búsqueda de identidad. Cuando narramos consciente o inconscientemente, nos situamos frente al reflejo de lo que somos o de lo que anhelamos ser. La narrativa, entonces, se convierte en una poderosa herramienta de autoexploración, donde cada personaje o situación proyecta nuestros deseos más profundos o nuestros miedos más ocultos. A menudo olvidamos que la ficción es también una manera de ensayar la vida, una especie de simulador emocional en el que podemos vivir múltiples destinos sin correr riesgos reales. Por eso, en tiempos de incertidumbre o crisis colectiva, como las épocas que nos toca vivir, las historias cobran aún más relevancia. Ofrecen refugio y catarsis simultáneamente. Pero más allá del consuelo, permiten también una audacia que pocas veces nos atrevemos a mostrar en nuestra realidad cotidiana, invitándonos a transgredir límites imaginarios y explorar perspectivas radicalmente distintas. Y aquí entra un punto fascinante. ¿Qué tanto las historias que nos contamos influyen en nuestras decisiones cotidianas? Quizás la narrativa que cultivamos interiormente determina la forma en que interpretamos la realidad externa, filtrando nuestras experiencias y moldeando de manera invisible, pero constante, el curso de nuestras vidas. Así, el poder del relato no es solo social o cultural, sino íntimamente personal, capaz de transformar nuestro presente y futuro a partir de las palabras que elegimos para contarnos quiénes somos. Esto nos lleva a una pregunta aún más provocadora. ¿Y si cambiar la historia que nos contamos internamente fuera una forma de reescribir nuestro destino? No es exagerado pensar que muchas personas viven atrapadas en historias heredadas que no les pertenecen del todo. Historias de fracaso, de limitaciones, de roles impuestos, y que sin embargo aceptan como verdades inamovibles. En este sentido, reapropiarnos de nuestra historia, reescribirnos no solo como víctimas, sino como protagonistas con agencia, capaces de resignificar el pasado y proyectar futuros diferentes, se vuelve un acto profundamente transformador. Además, existe un fenómeno intrigante. Las historias que nos contamos no solo afectan cómo actuamos, sino también cómo nos perciben los demás.
Un relato bien articulado sobre quién creemos ser puede convertirse en una especie de profecía autocumplida, influenciando nuestras relaciones, nuestras oportunidades y la manera en que el mundo nos responde, como si la narrativa interior fuera un guión silencioso que todos, sin saberlo, ayudamos a representar. De este modo, construir conscientemente nuestra historia personal se vuelve no solo una cuestión de introspección, sino también una estrategia de vida. Por otro lado, hay que considerar el papel de la contradicción dentro del relato personal. No somos seres lineales, ni nuestras historias deben serlo. Acepta que una narrativa rica incluye zonas oscuras, cambios de rumbo, contradicciones y ambigüedades. Es abrazar lo humano en su totalidad. De hecho, las mejores historias no son aquellas donde todo encaja a la perfección, sino las que nos dejan preguntas abiertas, momentos de incomodidad y destellos de verdad entre lo confuso. Es en esa imperfección donde reside la belleza de lo narrado y, por ende, de la vida misma. Y tal vez, lo más poético de todo esto es que nunca dejamos de reescribirnos. Cada conversación, cada encuentro, cada silencio incluso, suma una línea al relato. Somos escritores perpetuos de un texto inacabado, a veces conscientes, a veces no, de que cada decisión, por pequeña que parezca, está esculpiendo una nueva versión de nuestra historia. Y si llegaste hasta aquí, tal vez ya te diste cuenta de algo poderoso. No somos personajes secundarios en una historia escrita por otros. Somos autores en pleno proceso creativo, y lo fascinante es que no hay borradores finales. Cada día puede ser una página nueva, sí, pero también una página que reescribe las anteriores. Lo que ayer parecía un capítulo triste, hoy puede leerse como el punto de quietud antes del renacer. Y esa, quizás, sea la gran alquimia del relato humano. Convertir cicatrices en símbolos, errores en giros argumentales, silencios en suspenso. Pero, ojo, porque aquí viene el giro final. Y si el verdadero arte de vivir fuera no saber exactamente qué historia estamos contando, porque en la incertidumbre también hay belleza, en no tener claro si estás en una comedia, una tragedia o una épica, hay una libertad casi mágica. A veces, los relatos más poderosos no son los que cierran con un gran aplauso, sino los que te dejan con ganas de seguir escribiendo, porque todavía no terminó. Y ahora sí, llegamos al final, aunque ya sabes que los finales también son comienzos disfrazados. Si algo de todo esto resonó contigo, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Y déjame en los comentarios esta frase: yo reescribo mi historia. Así sabré que llegaste hasta aquí y que sos parte de esta comunidad de narradores conscientes, curiosos y valientes. Nos vemos en el próximo episodio, donde tal vez no tengas las respuestas, pero seguro vas a salir con mejores preguntas. Hasta entonces, cerrará el libro, pero no lo guardes, porque el siguiente párrafo podría cambiarlo todo.